¿Qué tal? Buenas tardes. El Consejo de Ministros ha aprobado el decreto que regula lo que el Ejecutivo llama nueva normalidad una vez finalice el estado de alarma. Buenas tardes. Se aplicará hasta que haya un tratamiento o una vacuna contra la COVID-19. Las mascarillas serán obligatorias y las comunidades deberán estar preparadas para un rebrote. Sin embargo, no habrá restricción de movimientos ni límite de personas para reunirse. Esta nueva etapa se inaugurará, Silvia Mascareño, cuando termine el estado de alarma el próximo 21 de junio. Sí, esa nueva normalidad llegará pronto, el 21 de junio, pero como decías, esas medidas de prevención estarán con nosotros más tiempo hasta que acabe esta crisis sanitaria, es decir, cuando tengamos un tratamiento eficaz o una vacuna. Por eso el Gobierno acaba de aprobar ese paquete de medidas para las que ya tiene garantizados los apoyos suficientes para sacarlas adelante en el Congreso. Tiene el sí del Partido Nacionalista Vasco, hoy ha anunciado la formación naranja, Ciudadanos, que también le da el sí, pero el Ejecutivo aspira a lograr para estas medidas el mayor consenso posible. Borrador de este Real Decreto Ley fue sometido a la consideración del Consejo Interterritorial de una forma excepcional y, por tanto, las comunidades autónomas han podido hacer llegar las observaciones, también otros grupos, y por tanto se ha hecho con una máxima voluntad de consenso que esperamos que se vea reflejada en su ratificación en el Congreso de los Diputados. En Canarias, pleno en el Parlamento con muchas preguntas al presidente. Marta Rodríguez. Sí, una vez que la crisis sanitaria se ha ido superando, lo que más preocupa ahora es la parte económica y también social. Y en ese sentido, Ángel Víctor Torres ha destacado la importancia del ingreso mínimo vital que va a beneficiar a unas 50.000 familias de Canarias. Además, ha anunciado que una vez que llegue la nueva normalidad, se va a proceder al nombramiento de los nuevos consejeros o consejeras de Sanidad y de Educación. El Tribunal Supremo ha archivado la causa abierta contra el expresidente de Canarias y actual senador Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, en el llamado caso Grúas, en el que se le acusaba de haber cometido delitos de prevaricación y malversación durante su etapa como alcalde de La Laguna. Antonio Hernández. Sí, el Tribunal Supremo considera que no se le pueden reclamar responsabilidades penales a Fernando Clavijo por el préstamo de 120.000 euros que el Ayuntamiento otorgó a la empresa que en aquel momento gestionaba el servicio municipal de grúas, ni tampoco por la prórroga del contrato de concesión. El Alto Tribunal recuerda que en el expediente del caso consta un dictamen en el que se apoyó el Ayuntamiento, elaborado por catedráticos de la Universidad de La Laguna, que reconocían la cobertura jurídica de ese préstamo. Cuenta atrás para la EBAU, las pruebas de acceso a la universidad. En Canarias se celebran del 1 al 4 de julio, siguiendo unas medidas de seguridad e higiene, también por el coronavirus. En esta ocasión, los estudiantes conocerán su asiento y ubicación a través de un SMS y una aplicación móvil que les enviarán las dos universidades canarias. Dimisión en cadena de los jefes de unidad de urgencias del Hospital Universitario de Canarias tras el cese de Guillermo Burillo, coordinador hasta ahora de este servicio. Con carteles donde se leía "Todos somos Guillermo Burillo", piden su restitución en el cargo, mientras que desde la gerencia afirman que lo destituyen por cambios en la gestión interna. Aumenta la recogida de enseres en Santa Cruz de Tenerife. El mes de abril, en pleno estado de alarma, fue el de mayor incremento, un 70% más que el año pasado. Bicicletas, televisores, muebles o neveras que ya no queremos en casa y que el ayuntamiento traslada al PIRS para su tratamiento. Ya se puede visitar el Jardín Canario en Gran Canaria, un lugar donde podemos disfrutar de su riqueza botánica, ahora con un horario reducido y no más de 200 personas. Son las nuevas normas de seguridad por el coronavirus. Después de permanecer cerrado durante todo el estado de alarma, hoy ha reabierto sus puertas el santuario de la Virgen de los Reyes, la patrona de los herreños. Para poder acercarse a ella deberán cumplir un estricto protocolo de seguridad. Además de mascarilla e hidrogel, los fieles no podrán sentarse en los bancos ni encender velas. Frente a la imagen solo podrán estar 5 minutos. El Consejo de Ministros ha aprobado el decreto para regular lo que el Ejecutivo define como nueva normalidad una vez finalice el estado de alarma y que regulará, entre otras cuestiones, el uso de mascarillas en espacios públicos. Silvia Mascareño.
Sí, el Consejo de Ministros acaba de aprobar ese decreto que regula las medidas de prevención para la nueva normalidad y que tendremos que mantener y seguir hasta que tengamos una vacuna o un tratamiento eficaz, es decir, cuando termine la crisis sanitaria. El Consejo de Ministros incluye en ese paquete de medidas el uso obligatorio de mascarillas, también que las comunidades autónomas tengan capacidad sanitaria y asistencial suficiente para hacer frente a posibles rebrotes o que las empresas de transporte guarden en sus bases de datos el listado de pasajeros al menos 4 semanas para detectar posibles contagios y su trazabilidad. Por cierto, que para este paquete de medidas el Ejecutivo ya tiene garantizados los apoyos suficientes para sacarlo adelante en el Congreso, porque tiene el sí del PNV y de la formación naranja de Ciudadanos. Y hoy, además, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en esta rueda de prensa del Consejo de Ministros, ha aprovechado para lanzar un mensaje. Espera que los ciudadanos tengan un comportamiento tan ejemplar en esa nueva normalidad como han tenido hasta ahora. Borrador de este Real Decreto Ley fue sometido a la consideración del Consejo Interterritorial de una forma excepcional y, por tanto, las comunidades autónomas han podido hacer llegar las observaciones, también otros grupos, y por tanto se ha hecho con una máxima voluntad de consenso que esperamos que se vea reflejada en su ratificación en el Congreso de los Diputados. Un agradecimiento a la ciudadanía que en su inmensa mayoría da un cumplimiento ejemplar de todas aquellas medidas que son necesarias. Por cierto, que en ese Consejo de Ministros, que ha sido el primero presencial, aunque garantizando las medidas de distanciamiento social, en el que también se ha mantenido un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus, también se ha aprobado hoy el anteproyecto de ley de protección de los menores, una norma con la que el Gobierno quiere erradicar cualquier tipo de violencia o también de abuso a niños o adolescentes, e incluirá, entre otras cosas, la obligación de denunciar este tipo de delitos a todos los ciudadanos, incluso si el agresor es la pareja del denunciante. Una norma que había quedado paralizada hasta ahora por culpa de la pandemia. Esta norma busca establecer un nuevo paradigma de protección común en todo el territorio del Estado frente a la vulneración de los derechos del niño, poniendo como prioridad fundamental de esta norma la prevención. Se trata de establecer barreras de protección más amplias para los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Las cifras de fallecidos por COVID-19 en Canarias se estabilizan por sexto día consecutivo. No hay que añadir ningún fallecimiento en el archipiélago, que permanecen en 161. Los casos activos son 126 y ayer solo se confirmó un nuevo caso de contagio. Hoy, sesión plenaria en el Parlamento de Canarias, donde han podido asistir todos los diputados, eso sí, respetando las medidas de seguridad, por lo que algunos se ubicaron en el hemiciclo y otros en salas anexas. Juntos, celebrando esta histórica sesión plenaria. Bienvenidos a todos y a todas, los que están aquí en el Salón de Plenos, a los que nos acompañan, sus señorías que nos acompañan desde la Sala Europa, y también a las señorías que no han podido desplazarse a la isla de Tenerife, donde se encuentra la sede del Parlamento. Y en el Parlamento de Canarias, Marta Rodríguez, el coronavirus y sus consecuencias han centrado prácticamente toda la sesión. Sí, se abre un periodo en el que Ángel Víctor Torres ha pedido a todas las fuerzas políticas que arrimen el hombro para que juntos puedan salir de esta crisis económica y también social, que puede ser muy dura y que se abre, está previsto que ocurra en los próximos meses. La oposición le ha instado a nombrar de manera urgente a los consejeros o consejeras de Sanidad y de Educación, algo que ocurrirá, según ha dicho Torres, cuando llegue la nueva normalidad, ya que hasta ahora, según sus palabras, lo primero y más importante ha sido salvar vidas. En materia de inmigración también se ha hablado sobre ese asunto durante la mañana. El Ejecutivo canario ha vuelto a exigir a Madrid una respuesta eficaz, sobre todo en lo que se refiere a la acogida de estas personas. El presidente de Canarias ha respondido a los grupos parlamentarios sobre asuntos económicos, dando explicaciones al compromiso del Ministerio de Hacienda del uso del superávit y a la importancia que tendrán en este proceso las administraciones locales. Los brazos ejecutores ante el ciudadano y ante el problema social de desempleo y de desarraigo son los ayuntamientos y los cabildos. Porque lo cierto es que a día de hoy lo que tenemos es que las administraciones de nuestra comunidad autónoma no pueden utilizar sus remanentes de tesorería. Dice la ministra Montero, se tendrá que asumir y recurrir el endeudamiento, que siempre es el último elemento, pero que, leo textual, si es imprescindible, así también se tendrá que realizar.
Otra cuestión dirigida al presidente han sido los cambios definitivos en las consejerías de Educación y Sanidad. Y usted tiene ahora 2 consejeros que tenían que estar dedicados a 2 áreas muy concretas dentro del Gobierno, dedicadas también a 2 áreas esenciales del Gobierno. Porque si este es el Gobierno del 2 por 1, ¿cuál va a ser la próxima en caer? ¿La consejera de Empleo, visto el éxito de las ayudas a los autónomos, que no ha recibido ninguno? Hemos visto también como en otras regiones ha habido cambios políticos. Lo ha habido en Aragón, lo ha habido en Madrid. Esta es una situación que exige de una fortaleza determinada a la sociedad, a esta sociedad española, porque nunca antes se vivió una circunstancia igual. Sobre el ingreso mínimo vital, Torres cree que era necesario para la supervivencia de miles de familias en el archipiélago. Bienvenido sea que de forma subsidiaria el Estado, en estos meses de temporalidad hasta que llegue el momento de que Canarias se haga cargo, llegue a la gente esa ayuda, ese ingreso mínimo vital. Todo está al albur de la inyección de dinero público. Es lo único que en estos momentos puede salvar la situación en la que nos encontramos. El Gobierno regional anunció que el asunto de la inmigración será incluido en la próxima comisión bilateral con el Estado. Algunas imágenes que, por decirlo de alguna forma, han sido muy poco edificantes en todos los aspectos. Ayer mismo hubo reunión al respecto en Madrid para tratar el problema de la inmigración en Canarias, el drama humanitario que eso supone. Finalmente, el presidente habló sobre el papel del Gobierno central en su consideración con Canarias. Hemos escuchado al presidente Pedro Sánchez avanzar en el trato específico a Canarias, no solo en las consecuencias económicas y sociales del COVID en Canarias, sino también en nuestra condición de región ultraperiférica. Nosotros valoramos el que, siendo exigente, que lo vamos a seguir siendo con el Gobierno de España, se tomen decisiones que tengan en cuenta la sensibilidad para con nuestra tierra. Una sesión plenaria que ha reunido a los 70 diputados de modo presencial y telemático. La Sala Segunda del Tribunal Supremo archiva la causa contra el expresidente de Canarias y actual senador Fernando Clavijo por su actuación en el denominado caso Grúas durante su etapa como alcalde de La Laguna. El Supremo no aprecia delitos a Antonio Hernández ni de prevaricación ni de malversación de caudales públicos. Sí, recordemos que buena parte de la instrucción del caso tuvo lugar en el juzgado número 2 de La Laguna, pero que finalmente pasó al Tribunal Supremo una vez que Fernando Clavijo adquirió su condición de aforado por su cargo como senador. El juzgado de La Laguna apreciaba indicios de prevaricación administrativa y de malversación por el préstamo de 120.000 euros que el ayuntamiento otorgó a la empresa que en aquel momento gestionaba el servicio municipal de grúas, que atravesaba por graves problemas económicos, y también por la prórroga del contrato de concesión a pesar de los reparos del interventor. El Tribunal Supremo considera que no se le pueden exigir responsabilidades penales a Clavijo por estos hechos. Por un lado, el alto tribunal recuerda que en el expediente del caso consta un dictamen en el que se apoyó el ayuntamiento, que está elaborado por 2 reconocidos catedráticos de la Universidad de La Laguna, que reconocían la cobertura jurídica del préstamo y las garantías de devolución del mismo. En cuanto al delito de malversación de caudales públicos, el tribunal considera que la concesión del préstamo Autogrúas Poli no representó un acto de deslealtad en la custodia de los fondos públicos. Además, el Supremo constata la ausencia no ya de cualquier perjuicio para el patrimonio público, sino del riesgo de que éste llegara a producirse. La justicia en Canarias recupera el 100% de la actividad. Hoy se ha reincorporado todo el personal de los órganos judiciales, en total unas 2.500 personas. Las mamparas o la separación física son algunas de las medidas de prevención con las que han reabierto los juzgados, pero también hay cambios tecnológicos. Ya se están llevando a cabo juicios íntegramente telemáticos. Tras la ralentización de los procesos por el estado de alarma, el área de justicia está trabajando en nuevas unidades judiciales para afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria. Los números nos dicen que la justicia ha seguido funcionando a un 20, 30, 40% de lo que solía serlo. También es verdad que los asuntos que han entrado han sido menores de lo que suele ser habitual en estas épocas del año, y sí que tendremos un reto de cara al futuro con lo que va a venir, principalmente en las jurisdicciones sociales y mercantiles, pero por eso también trabajamos en planes de choque al respecto. La Consejería de Derechos Sociales ha iniciado ya la apertura de 6 de las 13 escuelas infantiles que tiene repartidas por el archipiélago. De momento han abierto 2 en Gran Canaria. Eso sí, los niños vuelven a clase, pero con estrictas medidas de seguridad. Silvia Luz.
Sí, este centro, el Aridamán del Fondillo, es uno de los dos que ha abierto hoy sus puertas en la isla de Gran Canaria. Mañana lo harán otros 4 en la de Tenerife y se irán sumando más centros hasta completar los 13 que tiene esta consejería. Los alumnos han acudido hoy a clase sin mochila, con sus enseres en bolsas que se les retiraba a la entrada. En clase deben mantener la distancia de seguridad y también las medidas de higiene que les impongan los profesores, unos profesores que irán también con EPIs. Está previsto que mientras abran los 13 centros serán unos 160 alumnos de los más de 900 que hay inscritos a las escuelas infantiles los que acudan a clase. Se ha dado prioridad a la hora de seleccionar a los alumnos a la conciliación familiar. Contamos con que nuestro personal, ninguno de ellos es positivo, ya tenemos el resultado de las pruebas, con lo cual eso nos da una cierta tranquilidad, y más allá del uso de las mascarillas, de guantes, de todo el material EPI, bueno, lo que hemos intentado sobre todo es nuestras escuelas tienen suficiente capacidad en cuanto a metros cuadrados para poder tener también a los niños y niñas separados con 2 metros de distancia. Sigue la cuenta atrás para la EBAU. Todo un reto este año por las especiales circunstancias en las que estamos. En Canarias los estudiantes van a conocer el asiento incluso en el que van a estar a través de un SMS, en el caso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y a través de una aplicación móvil en el caso de la de La Laguna. El objetivo es que el alumno sepa exactamente su ubicación con tiempo antes de la prueba para que pueda centrarse en lo realmente importante, que es sacar adelante el examen. La última semana de junio, los estudiantes que se han inscrito para realizar la EBAU en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria recibirán un SMS del centro universitario. En él les van a indicar cuál va a ser su ubicación exacta en el examen. Que desde el momento en que llegue el estudiante al campus universitario, sepa a qué edificio se va a dirigir, por qué puerta puede entrar, en qué aula le va a tocar y en qué mesa se va a sentar. Previamente, a través de los institutos y centros escolares, los alumnos recibirán todas las instrucciones sanitarias que deberán respetar durante la prueba. Tienen que llevar mascarilla, a su vez tienen que llevar los útiles para no prestar, porque no se puede prestar ningún tipo de material. En la Universidad de La Laguna también se ayudará a los alumnos a ubicarse con antelación a través de una aplicación informática. Las aulas quedarán reducidas a un 30% de su capacidad y también se cumplirán los protocolos de seguridad. Desde casi una hora antes del comienzo del examen, los alumnos pueden acceder a su aula, que conocen a través de una aplicación informática. Dentro de los aularios, todo el personal, alumnado, profesores, personal auxiliar, seguridad, va a tener que llevar mascarilla. Para evitar las aglomeraciones, las dos universidades han aumentado las sedes en las que se realizan los exámenes. En Gran Canaria, 5 facultades del campus de Tafira acogerán a los alumnos y habrá 3 centros más, en Guía, Telde y Expomeloneras. En Tenerife, además del campus de Aguajara, se habilitará Anchieta y el Instituto de ADG para los alumnos del sur de la isla. Canarias retoma la actividad según avanza la desescalada y con ella parte del empleo. Según el Ministerio, cerca de 24.000 personas que estaban en un ERTE han recuperado el trabajo en las islas. Patronal y sindicatos coinciden en señalar que habrá que esperar hasta 2021 para alcanzar que más del 80% de la población regrese a su antiguo empleo. A medida que avanza la desescalada, muchos negocios retoman su actividad y eso implica recuperar como mínimo a una parte de la plantilla. Según el Ministerio, cerca de 24.000 personas que estaban en un ERTE han recuperado su trabajo en las islas. La patronal estima que un 20% no retomará su actividad. Hablar de un 20%, o sea, de 23.000, 25.000 personas que no se recuperen de los ERTEs es, vamos, muy normal. Y que la recuperación probablemente hasta final de año no se produzca, porque la recuperación del turismo será paulatina. Patronal y sindicatos creen necesario que los expedientes de regulación de empleo se extiendan hasta diciembre. Si estas matemáticas se mantienen, hay razones para que el empleo no se destruya hasta enero de 2021. En estas primeras semanas de reactivación importante se está recuperando el empleo y vamos también a ver y a esperar cómo evoluciona, cómo se desarrolla o cómo se somete, porque el turismo en sí mismo como tal industria tiene que tener un plan, ya no solamente para Canarias, sino a nivel estatal también.
Si seguimos haciendo las cosas bien y el Gobierno de Canarias hace las cosas como las tiene que hacer, reactivación de economía, reactivación de los puntos de emisores de turismo que tiene que tener Canarias, en el mes de octubre veremos un cambio importantísimo donde el número de trabajadores y trabajadoras que se incorporen a su puesto de trabajo puede ser más del 80%. Hasta entonces, cerca de 208.000 empleados afectados por un ERTE tienen garantizada su condición de trabajador en suspensión hasta el 30 de junio. Desde el inicio del estado de alarma se han cancelado miles de vuelos. Los consumidores están en el derecho de reclamar la devolución del importe abonado y tampoco tienen la obligación de aceptar un bono en compensación. Por una cancelación de un vuelo hay una obligación de reembolso. Eso es lo que dice la normativa europea y además dice que en un plazo de 7 días. No ha habido modificación ninguna. De tal forma que si yo tengo un vuelo pendiente que ha sido cancelado a causa del COVID o de cualquier otra motivación, ha sido cancelado por la compañía, esa compañía está obligada a devolverme esas cantidades. El sector del ocio nocturno ha expresado a través de un comunicado su desacuerdo con las medidas adoptadas por el Gobierno de Canarias después de que el Ejecutivo anunciara que estos establecimientos permanecerán cerrados en la apertura de esta fase 3. Los firmantes consideran que el Gobierno se ha olvidado de las más de 1.300 empresas que existen en Canarias y de los más de 10.600 empleos que conforman este sector. Los empresarios esperan una rectificación que se les autorice a abrir con todas las medidas de seguridad y completar aforo hasta llegar al 70%. Según un estudio, la celebración del Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife puede ser una de las causas que explica la mayor incidencia del coronavirus en esa isla respecto a otras. Precisamente la calima de esos días pudo contribuir a contener por su parte el COVID-19. La evolución de la pandemia en Tenerife no denota que haya habido ningún descontrol, ni muchísimo menos. Los datos son muy sobrios. Si miramos los datos por municipio, Santa Cruz porcentualmente no es el municipio con más afectados. Hay otros municipios donde han tenido muchas más afecciones y por lo tanto, bueno, son muchos informes, los respeto todos, pero desde luego nosotros defendemos que el carnaval o la celebración del carnaval no tuvo ninguna influencia en la pandemia. Se hubiera producido con o sin carnaval. En Gran Canaria se puede volver a visitar desde hoy el Jardín Canario para disfrutar de su riqueza botánica, eso sí, con un horario reducido y un aforo de un máximo de 200 personas. De momento han establecido un circuito señalizado de un solo sentido. Primer día de visita tras el confinamiento. Por ahora solo se puede visitar el Jardín Canario de 7:30 a 1 de la tarde y con un único acceso, el de la entrada a Portafira, para controlar el aforo máximo de 200 personas. Había escuchado que lo iban a abrir hoy y entonces digo, voy a ir, antes de ir con nada de mochilas ni nada, quiero ver cómo está el tema. Lo único que con bebés el acceso a este Portafira es mucho más complicado. A ver si es posible dentro de poco que vuelvan a abrir el de Dragonal. Teniendo en cuenta que el jardín es el más grande de España, que son 17 hectáreas visitables, de las cuales pues en este recorrido cerrado de un solo sentido se van a poder ver unas 8 o 9, consideramos que es un aforo adecuado y seguro para quien quiera venir. El circuito está pensado para ser recorrido en 45 minutos. No aconsejamos que vengan personas que tienen severos problemas de movilidad porque hay zonas pues que para ellos o para ellas pueden ser demasiado empinadas o demasiado exigentes. Imagínese un día de calor, que baja la ladera, quizás fresquito, pero cuando suba veremos qué temperatura se encuentra. En la entrada del recinto hay códigos QR para que los visitantes puedan informarse de las normas a través de sus dispositivos móviles y también para acceder al mapa del circuito. El Hierro lleva ya más de una semana dentro de la fase 3 con la vuelta a la normalidad. Ha llegado la hora de la reapertura también del santuario de la Virgen de los Reyes. Pero para ver a la patrona de cerca, Aroa Cano, los fieles van a tener que cumplir con un estricto protocolo. Después de permanecer cerrado durante todo el estado de alarma, hoy por fin han reabierto las puertas del santuario de la Virgen de los Reyes. Aquellos que deseen venir a visitarlo deberán seguir un estricto protocolo sanitario y de seguridad, el uso obligatorio de mascarillas o la utilización de hidrogel tanto en la entrada como en la salida del templo. Además, una vez dentro no se deberá tocar ninguno de los elementos de la edificación, sentarse en los bancos o encender velas. En el templo, frente
Frente a la imagen de la Virgen de los Reyes se deberá permanecer como máximo 5 minutos en caso de que haya personas esperando. Muchos fieles ya se han acercado hasta aquí para visitar a la patrona de los herreños. Que yo desde el primer día dije que tenía que estar aquí y así lo hice. Una cosa que lo lleva uno en el cuerpo de esa pena de no poder venir a verla todos estos días y da mucho sentimiento. La dehesa realmente pues, es un sitio bastante emblemático, histórico, con mucha historia de la isla como tal, y realmente es el principal punto, ¿no?, donde los turistas vienen. Más de un mes y medio sin sumar contagios propios dentro de Lanzarote, isla que se mantiene con 3 casos activos. Las últimas muestras analizadas, Sara Duarte, han sido un total de 67. Efectivamente, 64 nuevos pacientes y 3 pruebas de control, todas negativas. Estamos pendientes de las PCRs que se les realizará nuevamente a las personas que llegaron a bordo de la última patera, dado el positivo del menor que viajaba en esta embarcación. Él y 2 personas más que continúan ingresadas recuperándose son los 3 casos activos con los que cuenta en la actualidad la isla de Lanzarote. Una de las enormes consecuencias generadas por esta pandemia es la crisis alimentaria. Para dar respuesta a ella, el Ayuntamiento de San Bartolomé ha puesto en marcha un servicio de emergencia social humanitaria. Han inaugurado una oficina en la que trabajan técnicos que anteriormente se dedicaban a deporte o cultura y que ahora gestionan los alimentos que les llegan, ya sea por donaciones o por las aportaciones que realiza el propio consistorio. Abrimos el lunes, se han repartido unas 20 familias que vienen siendo unas 42 personas. Vale, pretendemos llegar a 230, 240 personas, que es lo que desde servicios sociales nos están trasladando. Un estudio de la Universidad de Harvard ha concluido que el COVID-19 estaría circulando por el sur de China desde el mes de agosto del año pasado. Pekín ya ha calificado el informe de ridículo. Entre tanto, la pandemia ya ha contagiado a más de 7 millones de personas en todo el mundo. La cifra de contagiados oficiales por el COVID-19 ha superado la barrera de los 7 millones en todo el mundo. Son más de 406.000 muertos por una pandemia que mantiene su epicentro en el continente americano. En Europa, mientras avanza la desescalada, Eurostat anuncia que el PIB en la eurozona ha caído un 3,6% en el primer trimestre del año. Es el peor descenso desde 1995, cuando se inició la serie histórica. Francia, Italia y España lideran ese retroceso con caídas por encima del 5%. Es María Van Kerkhove, la epidemióloga de la OMS. Según sus palabras, los últimos estudios concluirían que no está claro que un paciente con coronavirus sin síntomas pueda contagiar la enfermedad. Y estas son imágenes de satélite de los aparcamientos de un hospital de Wuhan. Demostrarían un incremento inusual de usuarios desde octubre. Además, en agosto se dispararon las búsquedas en Internet relacionadas con la tos y la diarrea en esa zona de China. El estudio de la Universidad de Harvard asegura que el coronavirus estaría circulando por el país desde verano. Pekín ya ha calificado de ridículo el estudio. Las autoridades chinas anunciaron al mundo el primer caso el 31 de diciembre de 2019. En Estados Unidos ha comparecido ante la jueza Derek Chauvin, el policía que acabó con la vida del guardia de seguridad George Floyd. A Chauvin, que se encuentra en prisión acusado de homicidio en segundo grado, se le ha impuesto una fianza que supera el $1.000.000. Sofía Pisani. El hombre acusado de asesinar a George Floyd, Derek Chauvin, ha comparecido de forma virtual por primera vez este lunes por cargos de asesinato y homicidio ante el tribunal. La jueza le ha fijado una fianza incondicional de $1.25 millones o de $1 millón con condiciones. Las condiciones incluyen ser respetuoso con la ley, hacer futuras comparecencias, entregar armas de fuego o municiones y cualquier permiso de arma, no salir de Minnesota y no tener contacto con la familia de George Floyd. Recordemos que el pasado 3 de junio el fiscal de Minnesota, Keith Allison, había cambiado los cargos que se le habían impuesto inicialmente, de tercero a segundo grado por homicidio. Por otro lado, las autoridades sanitarias están exhortando a los manifestantes por la muerte de George Floyd que se sometan a pruebas de COVID-19 después de una semana de marchas en las calles y contacto directo entre ellos.
Mientras tanto, por 11 días consecutivos se concentran nuevamente en las afueras de la Casa Blanca, aquí en la ciudad de Washington, D.C., para exigir la justicia por la muerte de George Floyd. Vale la pena mencionar que las últimas protestas han sido completamente pacíficas. Desde Washington les informó Sofía Pisani de La Voz de América para Televisión Canaria. Precisamente este martes tiene lugar el funeral de George Floyd en una iglesia de Houston, en el estado de Texas. Floyd es ya todo un símbolo en la lucha contra el racismo en todo el mundo. Arnaldo Rojas. Cientos de personas ya han desfilado este lunes frente al féretro de George Floyd en el primer día de ceremonias fúnebres aquí en Houston. Entre los asistentes figuró el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, quien llegó durante las primeras horas de esta tarde a ofrecer sus condolencias a la familia y condenó la forma como murió Floyd, un hombre de 46 años, que vivió gran parte de su vida aquí en Houston y donde todavía le sobrevive buena parte de su familia. Una gran presencia policial ha custodiado este lugar, así como su ruta de acceso. De hecho, el propio jefe de policía en Houston se presentó también en este recinto para mostrar su respeto a la familia de Floyd, que murió bajo custodia de la policía el 25 de mayo pasado en Minneapolis. Una muerte que, por supuesto, ha provocado numerosas y en ocasiones violentas manifestaciones de rechazo hacia la policía por el historial de enfrentamientos con la comunidad afroestadounidense aquí en los Estados Unidos. Solo aquí en Houston más de 500 personas han sido arrestadas desde que comenzaron las manifestaciones, pero hay que destacar también que unas 60.000 personas participaron de una marcha pacífica sin incidentes la semana pasada en memoria de Floyd y en reclamo de una reforma policial. Mañana será el sepelio después de una ceremonia privada para familiares e invitados especiales. Luego de eso, Floyd será sepultado en la misma tumba de su mamá en un cementerio de un suburbio de Houston. Arnaldo Rojas, Voz de América, para Televisión Canaria. Continuamos en Fuerteventura, donde la situación sigue estable. Tan solo hay Almudena Betancor, un caso activo por COVID-19. En Fuerteventura hasta el momento se han contabilizado un total de 46 casos. Ahora mismo tan solo uno permanece activo, un caso importado que no ha necesitado hospitalización y que se encuentra en aislamiento. El resto, 45, son ya las personas que han superado la COVID-19, que hasta el momento no ha registrado fallecidos en la isla Majorera, que sigue avanzando hacia esa nueva normalidad. Es el caso del Centro de Atención de Apoyo Integral a la Mujer en Fuerteventura, víctima de violencia de género de la Federación Arena y Laurisilva, que desde este mes de junio ha retomado la atención presencial después de que se viera interrumpida por el estado de alarma. Un estado de alarma en el que además se ha registrado un incremento en cuanto a las peticiones de ayuda por violencia de género. El Centro de Apoyo Integral a la Mujer en Fuerteventura de la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva ha retomado la atención presencial mediante cita previa. Durante este periodo de alarma se ha registrado un incremento de casos. Hemos visto duplicadas el número de atenciones prestadas igual durante el mismo periodo respecto al año pasado, y a día de hoy tenemos más de 100 mujeres atendidas en lo que llevamos de año. Un equipo profesional conformado por una trabajadora social, una abogada y una psicóloga prestan su atención en este servicio. Tenemos dos áreas importantes, ¿no?, de trabajo. Por un lado es la atención directa a las mujeres. También nos desplazamos a otros municipios de la isla en el caso de que sea necesario para poder facilitar la atención a estas mujeres. Y por otro lado desarrollamos una labor igualmente importante, muy importante, que es de prevención de la violencia de género y sensibilización en pro de la igualdad. Existe una responsabilidad social de todos para frenar la violencia machista. El número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 20 en lo que va de año. Según datos del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, Canarias necesita una media de 300 donaciones de sangre diarias para atender las demandas hospitalarias. Las Palmas de Gran Canaria ha establecido una nueva sala de donación temporal para facilitar la labor a la población. Álvaro es donante de sangre desde hace 4 años. Es algo que no se puede fabricar, que es la única forma de obtenerlos por medio de la donación. Además es algo gratuito, que a mí no me afecta nada donar, sabiendo que puedo ayudar a salvar vidas. Esta vez ha podido donar muy cerca de casa. Esta sala habilitada en el recinto ferial de Las Palmas de Gran Canaria es el 4º punto temporal de donación que ha activado el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Un acuerdo que permite llevar a cabo estas donaciones en unas condiciones también, pues yo creo que muy buenas, de distanciamiento social, aparcamiento sencillo, todas las condiciones para que el riesgo pues sea el menor. Un espacio que permite realizar unas 40 donaciones diarias,
300 son necesarias para mantener las reservas en los hospitales. Los interesados deben solicitar cita previa. Y es muy importante que la gente de primera donación se anime, que por lo general es gente joven. Lo que sí rogaríamos un poco a los donantes, los que han pedido cita, que acudan, y el que no pueda acudir, que por favor llame por teléfono y esa cita pues se lo podemos dar a otro. Aunque también se atenderá a las personas que no hayan podido solicitarla. Este punto en Infecar estará abierto hasta el 26 de junio, porque la donación de sangre sigue salvando vidas. Bueno, en la fase 3 la actividad también ha permitido que se vayan retomando actividades que se habían paralizado de manera previa. Es el caso de AFATE o la Asociación de Cooperación Juvenil San Miguel. Esta última comenzó su andadura poco antes de que se declarara su estado de alarma, por lo que Mónica Darias podríamos decir que está dando sus primeros pasos. Son muchas las actividades que se han ido retomando durante esta tercera fase en La Gomera, una fase previa a la nueva normalidad, como es el caso de la Asociación de Familiares y Cuidadores de Enfermos de Alzheimer de Tenerife, AFATE, y la Asociación de Cooperación Juvenil San Miguel. Esta última empezaba su andadura en San Sebastián de La Gomera poco antes de declararse el estado de alarma. Una asociación que viene a cumplir con las necesidades sobre prevención y tratamiento de diferentes adicciones en el municipio, proyectos que forman parte de los proyectos de colaboración del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, enfocados a la atención ciudadana a través de la Concejalía de Asuntos Sociales. Queremos ocupar obviamente de un problema muy grave en el municipio, pues orientado y dirigido a las drogodependencias, donde pues esta asociación que tiene esa especialidad ya de trabajar en la isla de Tenerife con esta población, pues hemos visto muy adecuado pues incluirlos en las actividades del ayuntamiento. La Palma sigue siendo la tercera isla en cuanto a número de positivos de COVID-19 acumulados, llegando a los 105 casos. Aunque los activos han bajado considerablemente, no dejan de aparecer, Magali Cáceres, nuevos afectados. No cesa el goteo de casos por COVID-19 en La Palma. En las pruebas realizadas ayer mismo se detectaba un nuevo positivo en el ámbito intrafamiliar, con lo que ya son 12 los casos activos, todos ellos asintomáticos y controlados por hospitalización domiciliaria. También los últimos días han traído lluvias a la isla que, si bien no han sido demasiado importantes, sí han venido a paliar un poco los efectos del sediento campo palmero. Precisamente para evitar efectos que puedan provocar futuras lluvias, el Consejo Insular de Agua saca a contratación el proyecto para la rehabilitación y cubierta parcial del capitalino Barranco de las Nieves. Se trata de un proyecto de unos 75.000 euros que podría ser una realidad a finales del próximo año. Alguien puede pensar que cubrir el barranco no es buena idea, porque desde el punto de vista de ciudad seguro que sí es una buena idea, pero alguien puede pensar, como digo, que desde el punto de vista de seguridad no lo es. Eso está avalado, lógicamente, por los técnicos del Consejo Insular de Agua, y ahora el proyecto tendrá que estructurar de tal manera que no haya ningún tipo de problema en cuanto al avance del agua cuando se producen las escorrentías que puedan venir. Canarias ha conseguido este año 56 galardones para su litoral, 5 banderas azules, playas y 5 reconocimientos a los puertos deportivos. En total, 7 galardones más que en la edición del año pasado. Cristina Suárez, estás precisamente en una de las playas veteranas en este premio. Sí, estamos en la playa de las Canteras, una de las mejores playas urbanas que existen, y en esta ocasión ha vuelto a conseguir la prestigiosa bandera azul, que es una garantía de la calidad de este litoral. La playa que tiene una bandera azul garantiza que es una playa accesible, que tiene servicios para todos los públicos y que la calidad de su agua es excelente. Gran Canaria es la isla que más banderas azules tiene, ha conseguido 15 en total, y por provincias Las Palmas ha conseguido 30 banderas azules y Santa Cruz de Tenerife 21. Santa Cruz de Tenerife ha registrado un aumento en la recogida de enseres entre enero y abril. Se han alcanzado los 800.000 kilos de residuos, son 300.000 más que el año pasado en el mismo periodo. El mes de abril, María Herrera, ha sido el de mayor incremento.
Sí, en lo que va de año, abril es el mes en el que se ha registrado un mayor número de enseres, 233.000 kilos, casi un 70% más que el año anterior. Un incremento que además coincide con el estado de alarma y el confinamiento en los hogares. Hemos visto neveras, muebles o bicicletas y también televisores. El objetivo del ayuntamiento es evitar que los ciudadanos tengan que trasladar sus enseres a los puntos de tratamiento. Además, recuerdan que hay un número de teléfono donde se puede solicitar la recogida gratuita de estos enseres. En ese número de teléfono le dirán día y hora cuando pasen a recogerlo. En esta pandemia es mucha basura. La gente que pensaba que nosotros pensábamos que no, pues sí, ha habido basura. Entiendo que, hombre, es normal, la gente está encerrada en sus casas y quieran hacer algo, aprovechar a hacer obras, aprovechar tirar muebles. Y voy a vaciar 3 veces al PIR. Mínimo 2. Hay días y días que, sobre todo un lunes, 3 viajes tengo que dar. División en cadena de los jefes de unidad de urgencias del Hospital Universitario de Canarias. La causa, el cese de Guillermo Burillo como coordinador de este servicio. Con carteles de Todos somos Guillermo solicitan su restitución en el cargo y reprochan la falta de comunicación interna de la dirección con el personal sanitario. Para ello se trata de un cese arbitrario de un jefe que logró que no hubiera ningún caso de contagio por COVID entre los profesionales de urgencias de este hospital. Desde la gerencia afirman la causa del cese se debe a cambios en la gestión interna. Si la población del norte de Tenerife cree que en una situación de crisis como la que estamos, después de haber superado lo que hemos superado, el único premio y reconocimiento que tiene este hospital es destituir a una de las personas que ha hecho posible que esto salga bien, imaginen el grado de irresponsabilidad de los que tenemos en ese pabellón. Y esa es la gravedad de la situación que tenemos hoy aquí. En el norte de Tenerife, la Policía Nacional ha detenido a un hombre por estafar casi 100 personas en todo el país con una agencia de viajes tinerfeña. Ahora está a disposición judicial. Isiar Pérez, cuéntanos. Así es, un hombre de 64 años de edad ha resultado detenido en este municipio de La Matanza de Acentejo por una estafa que ascendería a los 160.000 euros. El detenido era gerente en una agencia de viajes. En ella ofrecía paquetes vacacionales a precios muy por debajo del coste real. Una estrategia que hizo que la empresa conteniera una deuda bastante importante, lo que provocó que además fuera a la quiebra. Alrededor de 100 personas resultaron afectadas y no pudieron disfrutar de estas vacaciones contratadas. Tras su detención, este presunto estafador fue puesto a disposición judicial. La Policía Nacional interviene más de 300 kilos de hachís en una operación llevada a cabo en Puerto del Rosario, en Fuerteventura. La droga había sido ocultada y almacenada en un trastero, una plaza de garaje y un inmueble de la capital majorera. 2 hombres de 43 años, uno de ellos con antecedentes policiales, fueron detenidos por los agentes como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. En el registro llevado a cabo en el primero de ellos fueron localizados 150 kilos de hachís, por lo que se procedió finalmente a su detención como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. La investigación policial permitió identificar igualmente a un segundo individuo, también de 43 años de edad, como partícipe en estos hechos. El mismo fue localizado en la capital majorera y detenido cuando portaba una bolsa con 2 kilos de hachís. Y hablamos ahora del exconcejal de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Parejo Afonso. Recuerden que se encuentra encarcelado por el caso de las Teresitas. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado el recurso de apelación que había puesto el exedil para solicitar un régimen más flexible. Parejo está condenado a 10 años de cárcel, aún no ha cumplido la mitad de la pena y tampoco ha abonado los 61 millones de euros por responsabilidades civiles a las que fue condenado solidariamente. Por eso, entre otras cosas, la Audiencia le ha denegado su petición. Parejo era concejal de urbanismo cuando se llevó a cabo la compraventa ilegal de los terrenos de la playa de las Teresitas. En Fuerteventura esta mañana un hombre de 67 años resultaba herido al volcar su vehículo en la Fuerteventura 20 en Puerto del Rosario. Por causas que se investigan, el vehículo se salía de la vía y acababa, como ven, volcado. Su conductor ha resultado herido con traumatismo de carácter grave en una mano y ha sido trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital General de la isla. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias.
Y en Gran Canaria los vecinos de Teror se han visto varios días sin agua en sus casas. El ayuntamiento le achaca la falta de lluvia, varias averías puntuales y el aumento del consumo durante el confinamiento. Con todo, el consistorio garantiza el suministro y asegura que trabaja ya en una solución definitiva junto con el Cabildo de la isla, que pasa por el empleo de agua desalada. Teror mira al cielo a la espera de agua, un recurso del que se han visto privados sus vecinos estos días. El motivo, varias averías y un aumento del consumo durante el confinamiento, según su alcalde. Todo el mundo con los críos en las casas, y es normal que quieran darle, pues entretenerlos, a llenar su piscinita, a regar los jardines y hasta regar cultivos. Pidemos un poco de solidaridad y seamos consecuentes que el agua es un bien escaso, que nosotros ponemos a la disposición todos los medios humanos y técnicos, pero el agua es la que es. El municipio, con 12 depósitos, se nutre de una veintena de proveedores. Para la oposición, el problema está en la falta de previsión del consistorio. Creemos que debió haberse hecho una inversión sustancial mucho antes con los embalses, con los pozos, y no se ha hecho así. Las consecuencias son estas. ¿Quién tiene la culpa? No lo sé. Sergio se vio sin agua en su negocio. Entonces ya yo me vi obligado a cerrar porque no tenía agua. El lavaplatos no funciona. En mi casa solo tengo un bidón. Y somos 5 personas. Miran al cielo, pero también al mar. Para el consistorio, la solución es que el agua desalada llegue a este municipio de medianías, una prioridad en la que trabaja con el Cabildo de Gran Canaria. Por primera vez en su historia, los usuarios de las guaguas de Global podrán pagar el billete con tarjeta bancaria o con sus teléfonos móviles. Las 340 guaguas de la empresa de transporte interurbano de pasajeros en Gran Canaria cuentan desde este martes con datáfonos para poder efectuar la compra del trayecto. Con este mecanismo se garantiza la trazabilidad de todos los pasajeros ante un hipotético contagio. Hay que recordar que desde que se decretó el estado de alarma, tan solo se podía abonar el importe del recorrido con la tarjeta de transporte al no permitirse el pago en efectivo. Cuando se prohibió el cobro en efectivo era por motivos sanitarios y también por un tema de trazabilidad. Se quería saber en cada momento el nombre y apellido de los pasajeros que iban en cada guagua por si había que hacer un trazado de algún infectado. Entonces, con esto se cumple, se tiene esa trazabilidad y además es más higiénico. En Tenerife se ha presentado la 8ª edición de Olimpo Boxes, el mayor acelerador del emprendimiento innovador en Canarias. Es una iniciativa de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, financiada por la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional Canarias Avanza con Europa, cuyo objetivo es potenciar el valor de las empresas para que aumenten sus ventas. Por primera vez el Ayuntamiento de La Laguna celebra el Día del Orgullo LGTBI con una programación específica. El foco este año se pone sobre los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales. Así van a ver, ondeaban las banderas este martes como muestra de una lucha por lograr más libertad y respeto por el colectivo. Del 16 al 28 de junio se celebrarán mesas redondas, recitales de poesía o cuentacuentos a través, eso sí, de las redes sociales del propio consistorio. En un día que tiene un significado muy especial, un lagunero universal como Pedro Cerolo murió hace 5 años y la verdad que creo que hubiese estado muy contento, muy satisfecho de que La Laguna acogiera unas jornadas de este calibre. Para luchar por aquello que todavía queda por conseguir, para visibilizar también, digamos, la parte negativa de todo lo que queda por conseguir. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha mantenido la primera reunión con las murgas infantiles. De momento prefieren esperar a que abran los colegios y se retomen las actividades extraescolares para tomar una decisión sobre su futuro. Desde el consistorio se les ha informado de que el concurso sería con límite de aforo, reduciendo el número de componentes para extremar las medidas de seguridad. Esta tarde las citas con los representantes de las murgas adultas. Después de casi 3 meses, el Auditorio de Tenerife abre desde hoy su taquilla, aunque será solo para devolver el importe de las entradas a los espectáculos cancelados desde que se decretó el estado de alarma. Marta Calimano, cuéntanos. Así es, la reapertura se hace de 10 a 14 horas, de lunes a viernes, para las entradas que fueron adquiridas físicamente, es decir, aquí en taquilla o por teléfono, ya que las entradas que fueron adquiridas a través de la página web ya se han ido devolviendo paulatinamente. Además, para evitar aglomeraciones,
Estas devoluciones se hacen en taquilla o por teléfono, pero siempre con cita previa y se atienden cada 15 minutos a una persona diferente. Hay que decir que aunque la programación hasta el 31 de agosto ha sido suspendida desde que se declarara el estado de alarma, no se descarta hacer otras actividades pensadas especialmente para situaciones como esta. El mundo de la música llora hoy la muerte de Pau Donés, el líder de Jarabe de Palo. El cantante y compositor falleció hoy a los 53 años, víctima de un cáncer contra el que llevaba años luchando. Aquí en las islas le vimos desde aquel año 97, cuando triunfaba con la famosa canción La Flaca. Desde entonces fueron muchas las ocasiones en las que visitó el archipiélago. Un músico como pocos, con una personalidad capaz de plantarle batalla a una enfermedad que desde el principio supo que tenía prácticamente perdida. Quiso despedirse de su público cantando y hace apenas 2 semanas conocíamos su último trabajo, Eso que tú me das. Y precisamente pues eso que él nos ha dado, su música, por lo que le agradecemos de esta manera y esta forma de despedirlo. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Por todo lo que